Bienvenidos a la entrevista Nirvana, hoy con todo el placer de recibir a Natalie Flores, especialista en gobernanza ambiental y en política y diplomacia climática, actualmente nueva coordinadora del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio Británica. Bienvenida, Natalie. Gracias. Bien, Natalie, ¿a qué se dedica la Cámara de Comercio? Bueno, la Cámara de Comercio Británica en la República Dominicana básicamente se dedica a fomentar las relaciones comerciales y culturales entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bien, ¿cuál es el rol del Comité de Sostenibilidad? Bueno, el Comité de Sostenibilidad, primero decirles que está compuesto por los representantes de las principales fundaciones de los miembros de la Cámara. Y como dije anteriormente, los miembros de la Cámara son personas del sector privado dominicano que a través de 2 membresías que tiene la Cámara de Comercio, pues participan en actividades de networking, de fomento cultural, de fomento de protección del medio ambiente, así como de intercambios con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, la mayoría de gente conoce solamente Inglaterra en todo este proceso, pero está también Gales y Escocia en el conglomerado del Reino Unido, al igual que Irlanda del Norte, y pues las relaciones comerciales entre estos países y el nuestro. Entonces, los miembros del sector privado, a través del Comité de Sostenibilidad, realizan acciones para alcanzar sus objetivos de protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de encaminarnos a una economía baja en carbono, con objetivos que tiene Reino Unido como objetivos que tiene la República Dominicana a través del sector privado. Ok, Natalie, ¿nos puedes hablar de cómo te has adentrado en una carrera como es la lucha del cambio climático y la protección del medio ambiente? Bueno, yo estudié leyes. Primero, estudié leyes en Santiago, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y siempre enfocada en mi interés por las relaciones internacionales políticas, o sea, esa representación en organismos multilaterales o negociaciones internacionales. En ese entonces yo no tenía muy claro que debía conocer las leyes de nuestro país, y por eso fue que estudié leyes. Y cuando me toca la materia de derecho ambiental, pues es donde finalmente yo encuentro como mi nicho dentro del derecho, porque mientras estudiaba derecho veía el derecho como algo que me iba a llevar a otra cosa. Hice mi tesis en aplicabilidad de unos convenios internacionales ambientales, que ahora mismo no me voy a adentrar mucho en eso porque lo tocaremos más adelante, y pues ahí empieza mi camino en el multilateralismo y en las relaciones internacionales enfocadas en materia ambiental y de cambio climático. Y bueno, cuéntanos cuál fue tu experiencia trabajando en un organismo intergubernamental y qué te hace regresar al país. Bueno, tuve la oportunidad, luego de haber trabajado 6 años en posiciones junior en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de haber hecho también mi maestría en gestión ambiental en Inglaterra, que precisamente por eso es que estoy ahora como coordinadora del Comité de Sostenibilidad de Britain, porque ahí es que se hace el vínculo, ¿verdad? Pues regresé al país a un compromiso que tenía de trabajar por 2 años luego de hacer mi maestría, y justo después de eso entonces pude trabajar en Coalition for Rainforest Nations, que es la coalición de países con bosques tropicales, que como bien indicas es un organismo intergubernamental que dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático funge como secretariado de 55 países que negocian como bloque ante el convenio para lograr decisiones internacionales para la protección de los bosques como la principal solución para la lucha contra el cambio climático. Ahí tuve la oportunidad de trabajar por 4 años en
en esa Secretaría Ejecutiva basada en Nueva York, pero con oficinas en Asia, Pacífico, en Italia y también en Panamá. Y pues trabajamos con más de 21 países en entrenamiento de inventarios de gases de efecto invernadero para medir las emisiones del sector agrícola y forestal, al igual que asistencia técnica para negociaciones internacionales con el enfoque de mecanismos financieros que nos provean protección, ¿verdad?, para los bosques, que son la principal solución al cambio climático. Enfatizo mucho en eso porque haber trabajado 4 años allí, pues me dio una visión más amplia de cómo se vinculan las academias, la diplomacia, ¿verdad?, y el sector privado para avanzar con los objetivos que tengan los países para este nuevo marco de economía baja en carbono. Y eso precisamente fue lo que me llenó de fervor de regresar al país. Estábamos básicamente en medio de la pandemia, aunque mis condiciones laborales y de vivienda eran muy, muy cómodas, ¿verdad?, en Estados Unidos. Yo decía, pero yo me voy a quedar aquí de brazos cruzados cuando están pasando tantas cosas en nuestro país. Y básicamente ese fue el punto de entrada para yo tomar la decisión de terminar mi ciclo en el organismo, después de haber aprendido de manejo de fondos internacionales, de la parte administrativa, de un secretariado como ese, y también un poco hasta de logística. Yo dije, bueno, es el momento de yo devolverle a mi país toda esa formación que me dio por 6 años cuando trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente, en puestos junior, como dije anteriormente, y pues venir ahora con algo más claro y con una posibilidad de toma de decisiones para hacer un aporte a que la República Dominicana sea más sostenible. Qué bueno. Entonces, en el gobierno dominicano, ¿cuál es el rol que tú juegas actualmente? Bueno, ahora mismo estoy trabajando como directora de adaptación y mitigación del cambio climático en el Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bien, en tu experiencia en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, ¿qué es ese asunto tan mencionado llamado COP? Bueno, la COP es la Conferencia de las Partes. Es el organismo más importante dentro de una convención multilateral, en este caso de la Convención de Cambio Climático, que formalmente se llama Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La Conferencia de las Partes, al igual que los otros órganos del convenio, pues es donde se toman las decisiones más importantes. Ahora mismo, el concepto de COP se escucha mucho orientado a la Convención de Cambio Climático porque es una convención que invita a los países a la descarbonización, o sea, a que reduzcamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Esa misma convención tiene otros órganos, como es el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, las partes reunidas como Acuerdo de París y el órgano subsidiario de implementación. Todos estos órganos son, digamos que, como grandes conglomerados donde los países discuten decisiones, y la Conferencia de las Partes es donde los ministros que representan ante la convención en cuestión, pues luego de que los técnicos han negociado en el órgano subsidiario de implementación, en las partes reunidas como el Acuerdo de París y en el órgano subsidiario de implementación, pues toman esas decisiones internacionales que van a incidir en ese cambio de paradigma que los modelos económicos de los países necesitan. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en la COP número 27 de la Convención de Cambio Climático. Significa que las partes se han reunido por 27 años para tomar decisiones que incidan en financiamiento, en adaptación al cambio climático, en mitigación del cambio climático, en reporte de inventarios de gases de efecto invernadero, para orientarnos a ese cambio que los países necesitan en el modelo económico y productivo que nos pueda llevar a reducir los fenómenos hidrometeorológicos extremos que países como el nuestro pues sufren. Ok, entonces, ¿cuáles son esos resultados de la COP27? Y en tu experiencia, ¿cómo tú entiendes que incide en el país? Bueno, la COP27 se le llamó la conferencia de la implementación. Antes de eso, les voy a decir que los otros convenios ambientales multilaterales también tienen conferencias de las partes, como es la Convención de Biodiversidad, que acaba de tener su COP ahora mismo en Montreal, y como es la Convención de Desertificación y Sequía. Por eso les digo que en la jerga multilateral,
se utiliza conferencia de las partes, siempre en el marco de Naciones Unidas. En el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a la COP27 se le llama COP de implementación. Y de hecho, tenemos un hashtag en los países del sistema que le llamamos Together for Implementation. Eso porque en la COP26, que fue la del año pasado, se tomó la decisión marco del libro de reglas de camino a la descarbonización, o sea, donde los países se suponen que van a empezar un esquema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero con un libro de reglas robusto que nos va a permitir balancear la temperatura del planeta. En el caso de esta COP, el hito más importante y trascendental fue precisamente que se estableciera un fondo para pérdidas y daños, que es la afectación que nosotros, los países más vulnerables como las islas, los países de Centroamérica o los países en desarrollo de África, de Sudamérica, de Asia, pues recibamos compensación por esa afectación que nosotros tenemos debido a cambio climático. ¿Y por qué debemos recibir compensación? Porque esas causas antropogénicas, o sea, esas emisiones que vienen de las acciones humanas, son por parte de los países desarrollados, que en este caso son los países más industrializados, más desarrollados, y nosotros tenemos la afectación ambiental del cambio climático, mientras ellos pues tienen trenes, tienen buques, tienen un marco de desarrollo donde su modelo económico está mucho más avanzado que el nuestro, pero nosotros nos estamos viendo afectados. Ese hito trascendental de la creación de ese fondo para pérdidas y daños es una exigencia que los países vienen haciendo por más de 15 años. Y el hecho de que se haya logrado ahora en Egipto, pues marca un precedente, primero por nuestras condiciones de vulnerabilidad y segundo por la capacidad adaptativa que países como el nuestro, vinculados por ejemplo al turismo, pues necesitan para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Claro, y aquí en el país, en República Dominicana, ¿cómo interpretas que puede avanzar en un desarrollo bajo emisiones de carbono? Bueno, para tener un desarrollo bajo en emisiones de carbono, lo principal, y esto yo lo digo mucho, es el involucramiento del sector privado. También eso lo vinculo con esta coordinación del Comité de Sostenibilidad de BRICS-CHAM que estamos haciendo, porque parte de las empresas que son miembros de la Cámara Británica, pues están ejecutando acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en su producción o compensarlas. De ahí que la República Dominicana pues tiene oportunidad de tener hitos sin precedentes en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, porque estamos en un momento en el que nosotros no podemos comprometer nuestro desarrollo económico. Sin embargo, si nos enfocamos en soluciones basadas en la naturaleza y en un sector privado sensibilizado sobre estas soluciones, pues nosotros podremos mitigar los efectos del cambio climático a través de las operaciones del sector privado, aumentar nuestra resiliencia por nuestro marco de vulnerabilidad y tener soluciones que lleven a nuestro modelo económico a que sea encaminado a la descarbonización. Bien, ¿cómo ves la República Dominicana frente a la problemática de este cambio climático? Bueno, como acabamos de mencionar hace un momentico, somos un país que depende enteramente del turismo, es nuestra principal actividad económica. Nosotros tenemos en el país estudios hechos por la Oficina Nacional de Meteorología, por el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones del Estado que incluyen universidades, donde se ha evaluado la vulnerabilidad climática de nuestro país y los escenarios climáticos hasta el año 2100. Esto nos da una visión para que el sector turístico, el sector de infraestructura pueda tener a la mano esas herramientas que necesita para saber cómo va a abordar, ¿verdad?, la problemática, cómo va a abordar fenómenos atmosféricos que se han extremado por causas antropogénicas, cómo el sector privado se está encaminando hacia vehículos eléctricos, por poner un ejemplo, a inversión que incluso, o sea, las personas físicas, una persona individual ya tiene un nivel de sensibilización importante
donde está haciendo inversiones incluso en paneles solares. Tenemos también un sector turístico donde el turista extranjero está demandando más un enfoque orientado un poco más a lo ecológico, y donde el propio turista te dice que quiere hacer más ecoturismo, que quiere salir un poco más hacia un turismo más rústico y que le brinde esa relación, ¿verdad?, con la naturaleza. Y yo siempre pongo en perspectiva que sin la protección del medio ambiente y sin naturaleza nosotros no vamos a poder tener nada de eso. Parece lógico, pero a veces no lo entendemos, sin contar con la protección de la propia biodiversidad de la República Dominicana. Y como dije anteriormente, si vinculamos el proceso productivo a toda esa protección del medio ambiente, nosotros tendremos una República Dominicana más resiliente, más orientada a la descarbonización, y podemos marcar un hito sin precedentes, sin contar que tenemos una isla compartida y eso aumenta nuestra vulnerabilidad climática y nuestra vulnerabilidad ante la protección de los recursos naturales. Definitivamente. Bueno, Natalie, para finalizar, ¿qué tú le exhortarías a nuestros lectores, en especial a las mujeres que están tomando posiciones de liderazgo en todos los sectores? Bueno, yo pienso que la República Dominicana tiene mujeres líderes que yo me siento orgullosísima. Ahora mismo no me atrevería a mencionar ninguna porque, primero, personas muy admiradas, otras amigas, pero entiendo que hay mucha oportunidad. Hay un marco sin precedentes cuando nosotros vemos incluso tomadores de decisiones al más alto nivel tomando las riendas de nuestro país. Como mencioné en otros escenarios, entiendo que hay que soñar en grande. Yo soy de Moca, soy de un campito pequeño de Moca, y lo único que yo tenía era el amor de mis padres, que me decían, bueno, ¿quieres estudiar? Estudia, porque esto es lo único que hay, y soñar. Hay mucha oportunidad. He observado el gobierno dominicano y el sector privado fomentando que las mujeres tomen posiciones de liderazgo, que estudien, que vayan fuera, pero ir fuera con una mente abierta a dar a su país lo que se ha aprendido, porque, como decimos, si no echamos la lucha aquí, no vamos a mover la rueda hacia donde tiene que ir. Y exhortarle a los lectores que apoyen, ¿verdad?, la protección de los recursos naturales, que apoyen esa sensibilización, ese marco educativo que se necesita para que las mujeres, las niñas, los niños y, por supuesto, todos los actores de la vida nacional, pues tengan un nivel de sensibilización sobre lo que es proteger los recursos naturales, pero no verlos como algo utópico, sino como algo realizable y algo que debe ir como eje transversal de todas las acciones que tomen los empresarios, los educadores, los científicos. O sea, no debe ser algo aislado que se le debe dejar solamente a un sector social. Bueno, pues queremos agradecerte, Natalie, por ese aporte que haces por amor a tu país y el cuidado del medio ambiente. Gracias por tu apertura a Nirvana la entrevista. Gracias a ustedes.